Esto es una transmisión a través de Frecuencia Elemental. El cambio eres tú. La brújula del conocimiento. Una colaboración de Fundación Lomas. Educación con rumbo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un placer de verdad poderles saludar, porque aunque ustedes no los crean, esto es como un oasis a veces en mi mente loca. Estamos transmitiendo a través de Frecuencia Elemental, donde recuerda, el cambio eres tú. Esto es La Brújula del Conocimiento y es un programa colaboración de Fundación Lomas. Hoy, como cada mes, tenemos a nuestra invitada querida Abigail Azueta. Abigail, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, un gusto saludarlos. Siempre con temas que de verdad nos llevan, espero que a ustedes también, al menos a mí, nos llevan a la reflexión, que nos llevan a esa conciencia de que algo está pasando. Entonces, te lo recomendamos, de verdad es importante darse cuenta de lo que tengas que darte cuenta. Hoy estamos, se ha preparado un tema muy interesante derivado de constantes situaciones que hoy están sucediendo alrededor, en general. En nuestro entorno. En nuestro entorno que requiere urgentemente de verdad de que tú y yo, de que nosotros seamos el cambio y generar ambientes un poco más pacíficos, un poco... Y más humanitarios. Más humanitarios. Más comunitarios también. Más comunitarios. Sí es verdad, hacer comunidades es la clave a final de cuentas, porque entonces nos cuidaremos y nos vigilaremos y nos acompañaremos. Y el tema de hoy tiene que ver con eso, porque habla de primeros auxilios psicológicos. Así es. ¿Qué es eso? Ok, este es un modelo de ayuda que se puede brindar en cualquier situación de crisis a una persona que lo requiera. Y es un modelo que como tal no requiere un entrenamiento en sí, porque muchas de las habilidades son propias del ser humano, ¿no? Esta capacidad de cooperación, de solidaridad, de ayuda. Hay otros niveles como la intervención en crisis, donde ya entonces sí podemos requerir un profesional. Pero bueno, como bien hablabas, la situación en la que hoy en día todos vivimos, con situaciones de crisis que van surgiendo alrededor de nosotros, desde situaciones de violencia, desde eventos naturales, incluso de alguna situación emocional de personas también, puede llevar a que haya una crisis cercana en alguna persona, ¿no? Y, bueno, saber qué hacer, ¿no? Porque mucha gente... Sí, no sabemos qué hacer. Sí. O decimos cosas que no debemos decir o hacemos cosas que no debemos hacer. Exacto, que pueden ser incluso perjudiciales al correcto. Momento de una crisis, ¿no? Entonces, a mí este tema me interesa muchísimo, incluso por experiencias personales, que creo que siempre es bueno saber cómo ayudar desde el ayudarte, ¿no? Porque dar primeros auxilios psicológicos también contempla mucho que tú tomes conciencia de ti, ¿no? Cierto. ¿Cómo reaccionas incluso tú a las crisis, no? Porque al momento de que ves una crisis, si el primero que entra en crisis eres tú o que corre, entonces creo que este entrenamiento o esta parte de los primeros auxilios psicológicos, de aprender cómo ayudar al otro, también nos permite tomar conciencia de, bueno, yo qué tan apto o qué tan preparado estoy también a nivel personal para enfrentar una crisis. Pero a final de cuentas, esa es una buena pregunta. ¿Estamos preparados para enfrentar una crisis? ¿O finalmente las crisis por lo regular nos sorprenden? Y entonces todos. Dices, ¿qué hago? ¿Me paro, me siento, grito? ¿Qué hago? A todos, pero creo que este aspecto de la psicoeducación nos permite tener recursos, ¿no? Es como una anticipación. Si yo sé qué hacer ante una crisis, tal vez incluso el resultado de la intervención que yo pueda hacer sea beneficioso para la persona en situación de crisis, para mí, pero sobre todo también para el entorno, ¿no? Porque pensar que una situación de alguna persona que ha vivido un tema de violencia, que puede desatar posteriormente en esa persona depresión, ansiedad, también es parte de la salud comunitaria, ¿no? Si las personas enfermamos, nuestra sociedad enferma,
nuestra comunidad enferma. Entonces, esta parte de los primeros auxilios psicológicos es entender esta parte solidaria, ¿no? Que si tú estás en un momento de crisis y yo tengo recursos que pueden aliviar esa crisis o por lo menos contener esa crisis sin que haya un daño posterior mayor, entonces también benéficamente va a resultar en algo para todos, ¿no? Tienes toda la razón. Finalmente yo siempre hablo mucho de construir comunidad y tratamos o lo hemos atendido desde un aspecto diferente, porque es verdad, o sea, si yo no te cuido a ti, entonces también estamos afectando nuestra comunidad. Así es. Qué interesante. Así es. ¿Cómo nos preparamos para estos primeros auxilios? ¿Cuáles serían las bases de estos primeros auxilios? Bueno, en primera, entender qué es una crisis, ¿no? Poder identificar a una persona en crisis es aquella persona que ya no tiene una respuesta coherente hacia la situación que está viviendo. Y lo más común es que podamos verlos sobrepasadas, sobre todo en sus respuestas emocionales y conductuales. Personas que ya no están tomando conciencia de la situación, que no están pudiendo tomar decisiones, que incluso ya las vemos bloqueados, que, bueno, hay todo un tema donde definen que en los primeros auxilios psicológicos es evaluar si la persona incluso es peligrosa para sí mismo o peligrosa para otras personas, ¿no? Ahí ya te está hablando de una crisis donde requiere una contención. Entonces, lo primero que tenemos que saber hacer es evaluar, ¿no? ¿En qué nivel de conciencia está el otro? ¿Qué tanto está respondiendo asertivamente? Y yo creo que notamos que una persona está en crisis porque ya todos sus mecanismos están superados. Sí. Ya están en un llanto incontrolable, ya están en una situación de alerta o en un secuestro emocional donde ya se están desbordando las emociones, o incluso están en un bloqueo, en una parálisis, ¿no? Ya no pueden responder a los estímulos, están distorsionados en tiempo, en espacio, en lugar, ¿no? Entonces, creo que cuando vemos estas señales, lo primero que tenemos que hacer es brindar como esta contención. Lo primero que se pide en los primeros auxilios psicológicos es salvaguardar. Primero, observar cuál es el detonante de esa crisis. Y sobre todo, brindar esas ayudas para salvaguardar, sea cual sea el peligro que está percibiendo o viviendo esta persona. Tenemos que evaluar también sus necesidades básicas, ¿no? Esta persona en estado de crisis está consciente de su salud, está consciente de su autocuidado. Si vemos que no, es momento de pedir ayuda, ¿no? Okay. Mucho de lo que tenemos que hacer en los principios, en los primeros auxilios psicológicos, es tener este principio de colaboración, de qué está necesitando esta persona en este momento. ¿Qué tan fácil? Ya dijimos que nos sorprende una situación y no estamos la mayoría, dijiste, psicoeducados. Psicoeducados. Hemos, de verdad, planteo esto porque es vital que empecemos a tomar conciencia de la importancia de educarnos psicológicamente, de tener estas herramientas, como tú bien lo dijiste hace un momento, de un autocuidado, y por lo tanto, si yo me cuido, va a ser mucho más sencillo que en una crisis yo pueda también auxiliarte, incluso autoauxiliarme. Platicábamos y llevábamos el tema a la mesa porque tú estuviste en la Ciudad de México hace 2 años. Justamente cuando el último terremoto. Así es. Y digo, no lo tenías pensado, no lo habías planeado, no era algo que esperabas. Ni que, la lógica decía que no iba a suceder. La lógica decía que no iba a suceder. Demasiada, o sea, sí, fue claro. Demasiada coincidencia. Y de pronto estás ahí en medio. Claro. Y por ahí dice un dicho que mucho ayuda al que no estorba, ¿no? Cuando no sepas qué hacer, de verdad, hazte a un ladito. Pero a veces el morbo nos gana y a lo mejor sería el primer elemento a retirar ahí, sí. No lo sé. Y yo creo que este tema también de las redes sociales ha hecho mucho que vivamos la vida detrás de una pantalla y entonces sí. Dejamos de evaluar las necesidades reales, ¿no? Creo que también muy sonado el caso, ¿no? El chico que fallece al caer en una trajinera y que no hubo la ayuda necesaria. Bueno, porque ya no sabemos cómo reaccionar a este tipo de eventos. Cierto. Lo seguimos viendo todo a través de una pantalla y parece que pierde el sentido o el contenido de realidad. Mira, te pongo un ejemplo todavía mucho más sencillo.
estoy por cuestiones técnicas tomando taxis por la mañana. Y algo que era muy valioso en los señores taxistas era el hecho de que ellos saben por dónde irse. Y entonces es más rápido, ¿no? Entonces de pronto me subo al taxi hoy en la mañana y de pronto se desvía y le digo, oiga, no, ¿a dónde va? Vamos para acá. Es que la aplicación me está marcando que... Y yo, pero señor, usted sabe que es más fácil si nos vamos derecho a que si le doy la vuelta por acá. Eso que acabas de decir es muy cierto. ¿Qué tanto las redes sociales o las aplicaciones o la tecnología hoy me impiden tener una apreciación de la realidad? Así es. De cómo actuar desde el instinto, desde esta solidaridad que tú hablabas hace un rato, desde este humanismo, de esta humanidad, desde... Yo siempre me he preguntado qué hubiera pasado con el temblor en el medio del terremoto si no hubiéramos perdido la luz y la conexión a internet. Tal vez esta ayuda de voltear a ver al otro, de identificar la necesidad del otro, de hacernos sensible a las necesidades del otro, no hubiera surgido de la manera que surgió, ¿no? Y sobre todo hablábamos de los jóvenes. Fíjate que hay algo muy interesante. Los jóvenes dan primeros auxilios psicológicos porque ellos son una manada, son pares. Entonces hay una etapa de la adolescencia que es maravillosa porque son muy solidarios. Entre ellos, esta parte de la adolescencia es muy solidaria, ¿no? Entonces, estos principios de apoyo psicológico, de saber que si una persona está en crisis, me puedo acercar, puedo escuchar y evaluar, incluso de poder facilitar que la ayuda necesaria o especializada llegue, con eso ya es un primer auxilio psicológico. ¿Por qué? Porque estoy reduciendo la afectación en secuencias futuras, ¿no? En secuelas, futuras. Bueno, esta persona acaba de sufrir un robo, un abuso, un acto de violencia, un accidente de tránsito, lo que sea, pero tardó en recibir la ayuda. Se ha comprobado que después de 72 horas, las secuelas a nivel emocional y psicológico empeoran. Hay una gran diferencia entre las personas que fueron ayudadas, que fueron contenidas, que fueron apoyadas en su situación de crisis, que surgieron lo que nosotros los psicólogos llamamos estos yo externos, que supieron cómo cuidar de esa persona, incluso cuando la misma persona no estaba en capacidades de cuidarse a sí misma. Entonces reducimos el riesgo de patologías posteriores. Patologías como cuáles: estrés postraumático, ansiedad, depresión, ¿no? Muchas cuestiones emocionales que pueden surgir. Entonces, esto lo vamos reduciendo si la persona se sintió cuidada en esos momentos. Claro, ¿no? Y que al final de cuentas tiene que ver con el tema, por si ustedes nos acaban de conocer hoy, los temas recurrentes con Abby a lo largo de todos estos meses tienen que ver con el toca conciencia. Párate un momento, huele, respira, toca, siente, que es algo que lamentablemente derivado del, vuelvo a repetir, de la tecnología, de la rapidez, del estrés, de la ocupación en la que nos encontramos hoy, difícilmente tocamos. Y hemos olvidado mirarnos y mirar al otro. Así es. Y si hacemos ese ligero cambio, esto que tú decías de los adolescentes, sí es verdad, vamos perdiendo lindas capacidades, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de asombro del niño, la capacidad de relacionarse del pequeño, de no estar cargando demasiada basura, ¿no? Se les olvida rápido las cosas y siguen adelante. Y luego esta solidaridad que se vive en la adolescencia, donde tú y yo somos uno mismo y no nos van a quebrar. Y conforme vamos siendo adultos, esto lo perdemos. Y lo cambiamos por una serie de convencionalismos y de acuerdos no dichos, no lo sé. Y qué importante es simplemente saber que si tú estás ahí, si yo estoy ahí, si nos miramos y te digo, oye, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Le llamo, yo sí estoy consciente y puedo llamarle a la patrulla, a un familiar, claro. ¿Quieres que te comunique? Pudiéramos reducir
el impacto de esa crisis en la otra persona, pero necesitamos vernos. Y es lo que creo que cada vez menos hacemos. Así es. Fíjate que estás tocando un tema muy interesante donde el mayor trauma que se causa en personas que han vivido crisis, generalmente ellas refieren a haber solicitado la ayuda y que la ayuda le fue negada. Y sobre todo por aquellas personas que estaban cercanos a ellos. Y que hoy es súper común, ¿no? Se estamos claro. viendo, a lo mejor por seguridad, por autoconservación, por lo que tú quieras. Lamentablemente se suben 1000 videos de eso, de están asaltando a una persona aquí junto a ti y todo el mundo está grabando o todo el mundo se voltea como... Se nos ha olvidado que el otro está ahí. Y se nos olvida que esto va a traer secuelas a nosotros mismos. Y que alguna ¿no? vez, o sea, en Claro. algún momento, o sea, por ley, mira, llámale como quieras, ley kármica, lo que quieras, boomerang, energía, justicia divina, lo que quieras. Pero dicen que debemos tratar como queremos ser tratados y dicen que con la misma vara que midamos seremos medidos. Eso también aplica en esto. Y creo que aquí es importante entender que cuando nosotros hacemos esa evaluación de crisis, tampoco reaccionamos desde el impulso, ¿no? Tampoco me arriesgo, sino también evalúo mis propios recursos. Sí. ¿Qué puedo hacer? ¿Con qué elementos cuento? ¿Qué tipo de ayuda puedo ofrecer? Incluso a quién debo de derivar, ¿no? Si veo un asalto y bueno, sé de antemano que es exponerme a un peligro, no necesariamente tengo que meterme a intervenir Sí, en no ese estamos asalto. hablando de ser los héroes Claro, de la película ¿no? o de que tú te arriesgues, no estamos hablando de eso. Pero sé que esa persona a lo mejor se queda sin recursos después del asalto para trasladarse, para contactar a un familiar o se siente amenazada. Entonces, en ese momento tal vez yo me puedo acercar y decirle, oye, necesitas hablar con alguien, estás bien, requieres algún servicio, necesitas hablarle a la policía, Te doy un quieres hacer aventón. algo, te llevo a algún lugar, Sí. te acompaño a un lugar donde tú te sientas seguro. Entonces, son como cuestiones también que nos permiten reducir ese impacto. Vamos cerrando, nos quedan pocos minutos, pero, por ejemplo, tú acabas de decir algo. Evalúo. Siento la situación, la miro, pero vamos al punto básico. Necesitas mirarte. Necesitas estar en contacto contigo para poder evaluar, para evaluarte, evaluar los recursos que tienes y evaluar la situación. Y no entrar también tú en Y crisis. no entrar en crisis. Porque si ayudas desde tu propia crisis, tal vez lo primero que les pedimos es que cuando se hace una intervención de este tipo con un primer auxilio psicológico, primero procura tu calma y actúa desde tu calma, porque esto va a llevar a una toma de decisiones asertivas. Actúa desde tu calma, orienta desde tu calma y apoya desde tu calma. Procura tu bienestar y sobre todo también la confidencialidad del otro y la tuya, ¿no? No es necesario en ese momento más que brindar este apoyo y también entendiendo que los primeros auxilios psicológicos son apoyos temporales. Sí, no los te doy vas a en el volver. momento. Sí, claro. ¿No? Y me puedo retirar nada más brindando este apoyo, pero sabiendo que tanto la persona como yo estamos salvaguardados, que ha pasado la crisis. Muy importante. De verdad, necesitamos seguir construyendo comunidad desde el todo, desde el todos, desde el reconocernos, el escucharnos y escuchar al otro. Tienes otra vez esta propuesta en la mesa. Gracias, Abigail. Sí. De verdad, Gracias. Escríbenos, escríbele a Abby. Tienen ellos un centro precioso donde de verdad te dan herramientas muy, muy tangibles para manejar el estrés, para manejar las crisis, para salir adelante. A veces no se puede solo. Entonces, llámanos, escríbenos, frecuenciaelemental.com, fundacionlomas.org o en cualquiera de las redes sociales así, Frecuencia Elemental o Fundación Lomas. Recuerda que en Frecuencia Elemental el cambio eres tú. Entonces, contamos contigo. ¿Y sabes qué? Tú cuentas con nosotros. Avi, muchas gracias. Gracias. David Pantoja, gracias. Bonita tarde. Esto fue La Brújula del Conocimiento.
Educación con rumbo. Esto fue una transmisión a través de Frecuencia Elemental. El cambio eres tú.